Hola, soy Diego León Giraldo, gerente de la Casa del Valle. Bienvenidos a Me Conecto con mi Valle, espacio creado por la gobernadora Clara Luz Roldán. Hoy nuestra invitada es una de esas mujeres invencibles que hacen grande al Valle del Cauca, Pilar Quintana. Ha sido guionista, libretista, pero en esencia es una escritora que con su más reciente novela titulada La Perra, que se inspiró en el Pacífico Valle Caucano, ganó el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana. Y además, el 18 de noviembre estamos cruzando los dedos para que La Perra se convierta en la ganadora del National Book Award, uno de los premios más importantes que se entrega en Estados Unidos a la literatura. Primero, veamos esta nota que nos cuenta más detalles sobre la vida de Pilar Quintana, una escritora caleña. Escritora, guionista y publicista, Pilar Quintana es una de las escritoras vallecaucanas con grandes reconocimientos en el mundo de la literatura. Ha participado en antologías internacionales y fue nombrada como uno de los 39 escritores menores de 39 años más interesantes de Latinoamérica por el iFestival. En el 2010 su novela Coleccionista de polvos raros recibió el premio La Mar de Letras y en el 2011 representó a Colombia en el International Writing Program de la Universidad de Iowa. Su obra se caracteriza por estar relacionada con aspectos de violencia colombiana, el erotismo y el realismo. Ha publicado las novelas Cosquillas en la lengua, Conspiración Iguana y la colección de cuentos Caperucita se come al lobo, donde la escritora nos lleva de la mano por el dolor, la angustia y el deseo de personajes memorables. Su obra es como un bosque muy hermoso en el que ni los lobos están a salvo ni hay hadas madrinas. Su última novela, La Perra, cuya historia tiene lugar en la selva del Pacífico, tiene mucho que ver con los 9 años que vivió en la selva, en una casa construida con sus propias manos sobre un acantilado cerca de Huanchaco. Sus días allí transcurrieron en austeridad, siendo testigo de la grandeza de la naturaleza y al mismo tiempo de su violencia y de la realidad de una región ausente en la literatura colombiana y olvidada por su propio país. Es así como nació Damaris, el personaje central de esta historia, una mujer tan real como las que viven allí, que no siempre es buena y que se esfuerza por lograr el afecto de los demás y compensar el abandono del cual ha sido víctima desde su infancia. Tiene mucho que ver con la maternidad, especialmente con la de la autora, ya que fue durante su embarazo que empezó a crear esta novela que hoy es finalista en el National Book Awards, en la categoría de literatura traducida elegida entre 130 participantes, donde La Perra de Pilar Quintana compite con novelas de la alemana Anya Kattmann, del sueco Jonas Hassan-Khemeri y de la japonesa Yumi Lee. Su pasión, sus palabras, su historia y lucha por no dejarse encasillar hacen de Pilar Quintana una mujer propia del Valle Invencible. ¿Qué hubo, Pilar? Bienvenida, Me Conecto con mi Valle. Qué honor y qué placer tenerte aquí. Ay, Diego, muchas gracias por esta invitación y qué es ese video tan hermoso que hicieron, se me aguaron los ojos, estoy muy emocionada. qué, Qué cosa tan qué hermosa. bonito, porque vos te mereces eso y mucho más, sobre todo por las emociones que nos regalás con tus letras. Ay, gracias. Y pusieron a una Damaris perfecta, hermosa. Como todas las mujeres de nuestro Valle del Cauca. Bueno, vos creciste en Santa Teresita, que es un barrio, para los que no conocen Cali, es un barrio en el norte de Cali. Cuando miras en retrospectiva, ¿qué recuerdo tenés o de la infancia o de la adolescencia que te haya marcado cuando te volvés a esa época? No, pues para mí Cali es pues todo, es que es mi ciudad. Em, Creo que el mundo para mí era Cali. Y bueno, uno salía de pronto de Cali, mi papá es del norte del Valle de Roldanillo, entonces yo viajaba mucho a Roldanillo,
pero creo que eso, creo que Roldanillo eran los confines de mi universo, ¿verdad? Y mi mundo era Cali, es la ciudad en la que crecí. Yo siempre viví muy cerca al río, y creo que Al río Cali, ¿no? al río Cali, exactamente. Y el río Cali conserva algo que es magnífico, y es que muchas veces los ríos dentro de las ciudades los canalizan y entonces son ríos pavimentados, ¿verdad? Y son ríos derechos y pavimentados. Y cuando yo empecé a ver las ciudades que tenían ríos y sus ríos eran pavimentados, yo siempre decía, pero es que esos no son ríos. El, el, el río Cali tiene piedras y tiene meandros y es un río de verdad, ¿no? Y creo que esa fue una de las primeras cosas que me impresionaron de mi ciudad cuando pude verla con ojos un poco más de afuera, ¿no? Además, esos puentecitos que hay que comunican una ribera con otra, sentarse a contemplar, escuchar al atardecer las chicharras, ver ese atardecer, comerse unas empanaditas ahí por la tertulia. O sea, eso es un paseo bien chévere. Lo es, y yo creo que para mí fue determinante, por ejemplo, en mi obra siempre está muy presente la naturaleza, y yo creo que es porque Cali, a pesar de que es una ciudad grandísima, el lugar donde yo vivía en Cali era un lugar de árboles grandes, con pájaros y con el río, que cuando estaba bravo se salía, que cuando estaba calmado era mansitico y una quebrada. Entonces creo que desde chiquita fui capaz de ver los ritmos cambiantes y a veces contradictorios de la naturaleza, que no era una cosa acogedora siempre, sino que también podía ser terrible, ¿no? Entonces creo que esas, a mí me gusta mucho Cali como una ciudad en donde la naturaleza está viva. Ujú. ¿Y tu acercamiento con la literatura cómo fue? ¿Cuál fue el primer libro? ¿Quién te lo regaló? ¿Era algo cercano a vos? Yo no recuerdo los primeros libros porque creo que siempre desde chiquita tuve libros. Me parece que mis primeros libros me los regaló mi papá y que fueron la enciclopedia El Mundo de los Niños. Y existieron desde siempre porque yo creo que me los compró cuando estaba muy chiquita. Eh, Mi papá es un hombre ilustrado, es médico, pero es un hombre que ama la literatura y que ama la lectura y el conocimiento. Entonces yo creo que él fue siempre mi puerta de entrada a los libros. Y para mí el mundo de los niños, yo recuerdo pasar tardes de la infancia sentada hojeando los libros. Ujú. Y ahora con Salvador, Salvador es tu hijo que tiene 5 años, además Sí. hijo de la relación con Eduardo Tálora, que es otro escritor, o sea, es un hogar artístico. ¿Vos qué le lees? ¿Cómo es la relación de Salvador para empezar a meterlo en el mundo de la literatura? Pues Salvador está leyendo desde que estaba en la barriga, porque todas las noches Eduardo y yo, pues los dos super lectores, le leíamos. Y Salvador ahorita, justo en la pandemia, antecitos de que cerraran todo, me dijo, mamá, yo quiero empezar, estaba en el colegio, estaba en kinder familiarizándose con las letras, y entonces me dijo, yo quiero aprender a leer, y yo empecé a enseñarle, y aprendió a leer, y es un lector extraordinario. Entonces Salvador ya lee solo, y todas las noches leemos por lo menos un libro, y durante el día también tenemos espacios donde leemos, lee de todo, le gusta leer de ciencia, le gusta leer sobre la naturaleza, y le gustan los libros de ficción, mucho. Tiene autores favoritos. Su autor favorito, y yo creo que yo se lo inculqué, y mi esposo también, porque nos encanta, es Anthony Brown. O sea, con Salvador vamos a las librerías y él, hay un libro que está agotado y él lo anda buscando de librería en librería por todo Bogotá, porque pues le encantan los libros. Qué maravilla, qué bonito, además qué Sí, formativo eso. Ojalá de verdad todos aprendiéramos que una manera de educar es con el ejemplo, justamente. sí, Eh, yo creo que muchas veces a uno, Diego, como que la gente le dice, ay, usted, uno cómo hace para que los niños lean, a mi hijo no le gusta leer. Y entonces uno pregunta, ¿y usted tiene libros en su casa? No, pues ¿cómo le va a gustar la lectura? ¿Su hijo la ve leyendo a usted? No, entonces pues no, yo creo que la relación con los libros se establece en la infancia. ujú. Yo conozco pocos lectores que se volvieron lectores de adultos. Creo que todos los lectores generalmente empezaron desde chiquitos.
¿Y vos de chiquita ya querías ser escritora o fue cuando empezaste a estudiar comunicación en la Javeriana o fue que entraste a comunicación por descarte? No, yo quería ser escritora desde muy chiquita, sin yo saber que quería ser escritora, digamos, pero yo empecé a escribir historias desde muy chiquita y era la típica, pues, que en la visita familiar le decían, bueno, saque pues lo que escribió, entonces yo acá y se lo leía a todo el mundo. Entonces, siempre escribí y tuve conciencia de que quería ser escritora en la adolescencia, por ahí a los 14 años, leyendo Crónica de una muerte anunciada, que para mí fue como una iluminación y yo dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero contar una historia que haga por mí, que haga por otros lo que Crónica de una muerte anunciada hizo por mí, que fue obsesionarme con que yo, o sea, yo me terminé de leer ese libro y lo volví a empezar y luego lo volví a empezar, como que tuve una relación muy obsesiva con ese libro y entonces ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer. Y pero también creo que pensaba que quería ser periodista, como una especie de Oriana Fallaci, ponerle que era el modelo de mujer escritora que había en ese tiempo, era Oriana Fallaci, entonces yo me figuraba entrevistando príncipes y jeques y políticos, como hacía ella, pero en la carrera de comunicación a mí me sirvió mucho porque me sirvió para darme cuenta que a mí no me gustaba el ejercicio del periodismo, que a mí no me gustaba redactar, sino que a mí me gustaba crear ficción. Es decir, decir mentiras, que yo no quería decir la verdad, sino mentiras. Entonces eso en la universidad pues me iluminó mucho como por ahí. Y así como a Salvador es su escritor preferido, es Anthony Brown, en aquella época, ¿cuál es, aparte de esta revelación que fue Crónica de una muerte anunciada, cuáles eran tus escritores y cuáles son hoy? Pues es que es tan difícil para mí decir cuáles son mis escritores favoritos y entonces yo siempre termino nombrando a los mismos que fueron los que me formaron como escritora, como en la adolescencia y en mis primeros años universitarios, pues que son mis autores de cabecera, que fueron mi puente de entrada a la literatura y son Jane Austen, que yo leía en el colegio, en el Liceo en Alcázar, un colegio de señoritas donde nos ponían a leer lecturas divinamente. Luego Gabriel García Márquez, que es como nuestro gran abuelo literario. También en el liceo leíamos pues muchos clásicos. Yo leí grandes clásicos de la literatura en el Liceo en Alcázar y creo que eso fue algo también muy determinante porque cuando yo llegué en la universidad y yo hablaba de libros con compañeros de la universidad, me decían, ¿usted se ha leído eso? ¿Y usted también se ha leído eso? Y wow, entonces yo empecé a decir, oye, parece que sí hubo algo especial en mi educación literaria desde muy temprano. Y creo que confluyeron como mi papá, el colegio, las buenas profesoras de literatura, las bibliotecólogas, para hacer que esto pasara. Y luego los amigos, un amigo que me dijo que me tenía que leer un libro que se llamaba Que viva la música. Y ese libro a mí me cambió y me amplió mi visión de la literatura porque yo pensaba que la literatura pues pasaba en la campiña inglesa o en San Petersburgo o que pasaba en un pueblito perdido de la costa Caribe, pero Que viva la música me mostró que la protagonista podía ser del Liceo en Alcázar, porque es que María del Carmen Huerta, la protagonista de Que viva la música, es del Liceo en Alcázar. Y hay una frase que dice hacia el final del libro, y así es como una exalumna del Liceo en Alcázar se termina convirtiendo en puta. Y yo dije, ¡oh! ¡No puede ser! Y ahí yo me di cuenta que yo podía ser escritora, porque pues claro, no tenía que escribir de San Petersburgo, ni tenía que escribir de pueblitos perdidos de la costa Caribe, sino que podía escribir de mi colegio y podía hacer unas cosas transgresoras que era algo que iba más conmigo, ¿no? Que siempre me sentí como mosca en leche en medio de ese colegio y esa sociedad como tan divinamente. Entonces, creo que Andrés Caicedo fue mi gran padre literario. Y siempre termino diciendo que esos son mis escritores favoritos, pero mentiras que esos fueron mis primeros escritores favoritos y determinantes. Ahora que mencionabas ese asombro frente a la manera descarnada en que se mostraba a María del Carmen Huertas, que la mostraba Andrés Caicedo, hay una característica en tu literatura y es que hay un erotismo, en algunos evidente y en otros soterrado. ¿Cómo lograste no sentir pudor para empezar que el erotismo fuera un elemento en tu literatura, en tu manera de escribir? Yo creo que leyendo autores y digamos,
leí a Bukowski y yo dije, pero este señor cuenta todas estas cosas y este señor está peor que yo, pues, más borracho, más pobre, más perdido en la vida, más deprimido que yo. Y, y él era exitoso con su literatura. Entonces yo dije, pues yo también puedo contar mis cosas y no son tan horribles ni tan escandalosas como las de él. Y creo que pues decidí que iba a hacerlo porque pues era la única forma de vida que me parecía posible, en la que me parecía que podía sobrevivir. Entonces no tuve alternativa y decidí que iba a escribir cómo pensaba y lo que sentía y que no me iba a cubrir ahí. Para cubrirnos y para ponernos máscaras está el mundo y para Ujú. quitárnoslas, creo yo, está la literatura. Otra de las características que dicen tus lectores y la gente, los especialistas en literatura que analizan las obras, es la economía del lenguaje. Esas frases Ujú, cortas, sin adornos, sin adjetivos, que son contundentes, pero vemos que, por ejemplo, vos sos muy habladora. O sea, ujú. esa es una característica que has tenido que afinar porque parece que es diferente la Pilar que está aquí frente a nosotros echándonos todos estos cuentos a la Pilar que va escribiendo. Ay, yo creo que yo soy la misma, pero bueno, de pronto es que somos múltiples personas siempre, siempre, ¿verdad? Em, yo creo que, yo creo que, yo creo que hay algo que tiene que ver con el caminado de uno y que el estilo de escritura es como el caminado y es que eso viene con uno. Entonces yo creo que hay algo natural en la forma, en la forma en la que escribo y también creo que los escritores que más admiro y que más me gustan, con los que conecto más, son los escritores capaces de decir mucho en pocas palabras. Uh Entonces -huh. he sido muy admiradora, no sé, de Hemingway o de Patricia Highsmith, de ciertos escritores gringos que tienen esa capacidad de precisión que yo admiro tanto y que a mí me gusta trabajar. Uno, yo como hablábamos antes de estar acá al aire, yo reescribo mucho y gran parte del trabajo de reescritura consiste en lograr encontrar la manera precisa de decir lo que quiero decir, la manera exacta de decirla. Ujú. Y me imagino que trabajas muchísimo en una frase, la miras, la dejas descansar, reposar y luego volvés a ella. Sí, sí, es un trabajo que siempre toma años y vos podés leer algo y lo dejas un rato y lo ves dentro de 3 meses y le vas a encontrar detalles y le vas a encontrar redundancias, vas a encontrar que esta frase que está torcida o que está dando vueltas para decir una idea sencilla. Entonces yo siempre trato de ir despojando la escritura como de esas suciedades, de esas cosas Uh que me -huh. parecen, que me parece que ensucian el alma de lo que quiero, de lo que quiero decir. Yo creo que para mí la literatura está en la historia y el lenguaje debe estar al servicio de contar esa historia del modo más claro y preciso posible. Pero mira que ahora que estabas hablando del modo de caminar, hace poco yo estuve conversando con Pilar Reyes, que es la editora de Random House en España, de Alfaguara, y ella me contaba una conversación que tuvo con Elena Poniatowska, donde Ujú, Elena le decía que a ella le gustaba mucho Laura Restrepo porque Laura escribía como caminaba, que tenía ujú. una cadencia y que parecía que sus letras también hablaran. Entonces, sí, es como para apoyar justamente lo que vos estabas diciendo. Sí, sí, a mí me parece que uno tiene que encontrar, mira que con eso pasa algo y es que no sé si a todos los escritores les pasa, pero yo sospecho que sí, y es que nos sentimos insuficientes porque admiramos a unos escritores que son genios y uno dice, wow, cómo lo hizo este escritor, y uno se Sí. admira con lo que hacen los otros escritores, y luego uno examina la escritura propia y le parece pues una maricada. Uno Uh dice -huh. como, no, ¿esto qué valor puede tener? ¿Verdad? Entonces yo creo que siempre hay en el escritor una lucha por emular a los escritores que admira y otra por parecerse a sí mismo y por caminar con su propio caminado sin imposturas, ¿verdad? Yo creo que siempre hay una lucha interna en el escritor
de esas dos fuerzas que siempre están ahí compitiendo. Entonces, entonces yo creo que ahí es donde uno encuentra el caminado. Yo creo que debemos perder el miedo a ser nosotros mismos en la escritura, porque precisamente lo original, lo único original está allí, en tu propia manera de escribir, ¿verdad? Y esa es la original, así no sea tan adornada como el del escritor que admiras, o así no sea tan precisa como la del escritor que admiras, pero ahí está lo único que nadie más tiene en el mundo, sino solo vos. Pero hay una cosa justamente que a mí me parece que en todas las artes es bien complicada y es cuando el artista sabe esta obra ya está lista para que la vean otros ojos, ya está lista para alumbrarse, para salir al mundo. Uf, yo creo que eso es bastante difícil. Yo siempre necesito ayuda para saberlo. Y creo que mis novelas, siempre tienen unos lectores que me van guiando por el camino, ¿verdad? Yo no muestro mucho y yo tampoco cuento mucho sobre qué estoy escribiendo mientras lo estoy haciendo. Pero cuando yo consigo un primer borrador, ahora mucha gente piensa que terminó un primer borrador y ya tiene una novela o un cuento. Para mí, eso es apenas el principio. El argumento, la escaleta, todas esas ideas que trabajaste, eso no era nada. Tenés algo solamente cuando tenés el primer borrador. Ahí uno como escritor se da cuenta de lo que quería, de lo que en realidad quería contar, porque ahí queda puesto. Y con base en eso, podés empezar a trabajarlo. Entonces yo cuando tengo el primer borrador se lo muestro a mi lector de máxima confianza, que es porque es que ese borrador es como que lo vean a uno con los calzones rotos, ¿me entendés? Es como que alguien entró a tu casa y estabas con los calzones rotos y sin brasier. ¿Y quién es ese lector? Pues mi marido, que me ve así en la casa también, además, ¿verdad? Entonces con él no hay esos pudores, él es escritor y entonces yo también veo, él no muestra manuscritos, él lo que hace es contarme cómo se está inventando la historia y yo ahí le voy diciendo, pero me parece que ahí se te cae, ¿verdad? Entonces yo le muestro el primer borrador y él me dice, me parece que aquí se te cae, me parece que aquí tal, y con eso yo empiezo mi trabajo de reescritura, que es donde verdaderamente el texto se va armando. Y luego tengo a mi agente, que es, Dios mío, es como que yo agradezco tenerla, porque Eduardo pues me tiene paciencia y se lee el primer borrador, se lee el segundo borrador, en el tercero ya me ideología y me dice, bueno, ya no más, ya no ¿Y quiero quién es leer. tu agente? Ajá, mi agente es Sandra Pareja de Casanova San Lynch y Sandra Parejas es extraordinaria, entonces Sandra, o sea, ella conoce mi novela, yo creo que tanto como yo, y es una lectora muy aguda, y también ella me muestra dónde se me va cayendo, dónde perdí el rumbo, dónde lo hago mal, dónde le puedo sacar provecho. Y después, cuando tengo, no sé, el tercer o cuarto borrador, ya se los muestro a otros lectores también de confianza, a los que me daría infinita pena presentarles esas primeras versiones que están tan sucias y tan pobres. Y tengo un último lector de confianza, dos últimos lectores de confianza, que son mi socio Antonio García Ángel, con quien escribimos juntos guiones, y mi editor Sebastián Estrada. Ellos son como los últimos lectores de confianza, que son los que se van a pillar las comas, las frases que quedaron mal, los detalles, o sea, ellos son unos lectores así súper juiciosos y saben más que yo de ciertas cosas como las comas, que yo soy mala para poner comas, y se pillan ciertas tendencias. A veces uno tiene tendencias a enredar una frase, ellos se pillan ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y Uh-huh. justamente para hablar un poco de esas características de la manera de escribir de Pilar Quintana, tenemos este testimonio de Carlos Restrepo, que es el editor de libros del periódico El Tiempo. Pilar Quintana es hoy una de las narradoras más interesantes del panorama de la literatura nacional colombiana. Así lo ratifica su novela La Perra, que ha sido ampliamente aplaudida por la crítica. Tuvo que venirse a Bogotá para escribir desde la distancia y con el peso de la nostalgia
una obra que nos lleva a las selvas del Pacífico colombiano, en donde subyace además una interesante reflexión sobre la maternidad, un libro que sin duda hoy recomendamos, y le mandamos un gran abrazo a Pilar en este homenaje que le rinde la Casa del Valle. Un abrazo. Ay, muchas gracias a Carlos. Bueno, Pilar, vos para escribir La Perra, que es la novela de la que estamos hablando, aunque en este momento se ha hecho una reedición de los cuentos, Caperucita se come al lobo, es una selección revisada y aumentada de cuentos, además, que también está en este momento en circulación por Random House, que es la misma editorial que tiene en el mercado La Perra. Vos para construir La Perra te inspiraste en el Pacífico. Además, ¿cómo es esa historia de que una citadina se va para el Pacífico tan agreste, ese Pacífico que además cuando no sos de allá quiere expulsarte de alguna manera porque es tan dramático y eso se nota en la novela, eso se nota, toda esa magia, pero también eso mismo que describías del río que es apacible pero que tiene tormentas por debajo, eso es el Pacífico. ¿Por qué vos te decidiste irte al Pacífico una década además a vivir allá? Bueno, yo creo que fueron muchas razones. Yo viajé por Sudamérica bastante tiempo y estuve 5 meses en Bolivia, viviendo en la Amazonía boliviana, y a mí la selva es un lugar maravilloso y terrible a la vez, y me gustó mucho como el reto que representa vivir en la selva. La selva del Pacífico colombiano pues tiene un plus impresionante y es el mar, es una selva en el mar. Y yo me enamoré del lote en el que viví porque es que era un acantilado frente al mar lleno de árboles y selva. O sea, era una cosa absolutamente maravillosa, tenía un nacimiento de agua. Yo me bañaba todos los días en una represa que hicimos del nacimiento de agua y era un agua que tocaban las tortugas, los animales del monte, mi ex esposo y yo, ya nadie más la tocaba, quedaba detrás de la casa y la cuidábamos, mejor dicho, como a nuestras vidas, y era agua absolutamente pura, uno la podía tomar y era agua pura, ¿verdad? Entonces yo me enamoré de ese lugar, allá me fui a vivir y creo que también en ese momento de mi vida, vivir en un lugar así representó una solución para poder ser escritora. Son muy pocos los escritores que viven de su oficio, que viven de los libros, ¿verdad? Los escritores generalmente son académicos o gestores culturales o son periodistas o son médicos y escriben los fines de semana o abogados y escriben de noche cuando terminan la jornada laboral, ¿verdad? Porque rara vez los libros le dan a un escritor para vivir, y rara vez es rara vez. Nosotros acá tenemos el ejemplo de García Márquez, pero pues es que ese es una cosa, era un genio, ¿no? Y eso no pasa siempre. Y entonces vivir en la selva me permitía hacer unos trabajos que no requerían, digamos, yo escribía un artículo y me podía demorar una semana o 2 semanas escribiendo ese artículo y con eso podía vivir 1 mes o 2 meses. Entonces, y vivir esos 2 meses escribiendo. Entonces creo que también eso influyó bastante, y es que al irme yo a vivir lejos de la sociedad de consumo, donde lo único que había era tiendas donde se podían comprar las cosas de ferretería o el tomate, la carne y la cebolla, entonces me permitió dedicar 9 años de mi vida a ser escritora. En retrospectiva, ¿qué aprendiste de la selva hoy, mirando para atrás? Uy, yo no he terminado de aprender de la selva. Yo todos estos años, desde que volví de la selva, sigo escribiendo de la selva y sigo mirándola. Yo creo que la selva lo pone a uno en su lugar. Pienso que nosotros los habitantes de las ciudades nos creemos diferentes y ajenos a la naturaleza y nos sentimos importantes y nos sentimos como especiales dentro de la creación, como uff, somos una maravilla. La selva te muestra que vos no sos nada, que importás lo mismo que un grano de arena en el mar.
¿no? Te hace sentir lo que sos, te pone en tu lugar y te pone en tu lugar de animal, que no, que perteneces a la tierra, que la tierra no te pertenece, sino que vos perteneces a la tierra como todo, como el resto de los animales y como las plantas. Entonces creo que para mí eso fue como lo más definitivo de mi vida en la selva. Tenemos comentarios y preguntas de los cibernautas que están escuchando esta charla y que son seguidores de Pilar y de su literatura. Viviana, ¿qué hubo? Ay, buenas tardes, Pilar, bienvenida a la Casa del Valle. Qué alegría tenerte como representante de la mujer vallecaucana, pero además de esta literatura que nos llena a todos de emoción y que estamos haciendo mucha fuerza por ese premio en Estados Unidos. Ay, muchas gracias, Viviane. Y qué delicia cuando me invitan de verdad a ir a la Casa del Valle, que además me fascina. Esa casa me parece como yo quiero una así, cuando sea grande. Es No, mágica. estamos esperando que podamos abrir para de verdad empezar los eventos y tenerte ahí como invitada principal, no solo como conferencista, tallerista, sino además invitarte a todos los eventos que esperamos hacer este año cuando ya pase esta pandemia. Viviana, dale, ¿qué dicen? Bueno, tengo muchos mensajes de saludos de Yesid Carranza, Jessica Natalia, Matías Orlando González, y te hacen tres preguntas específicas que es, ¿en qué obra estás trabajando actualmente? ¿Cuánto tiempo te lleva terminar un libro? Es lo que dicen acá. Yo entiendo que a veces no es tan fácil responder esa pregunta. Y si tienes, si fue una decisión difícil salir de la ciudad. Bueno, ¿cuál era la primera? La primera, ¿qué ¿En qué- obra estás trabajando en este momento? Bueno, en este momento terminé una novela y espero que se publique el próximo año y no, les adelanto que transcurre en Cali una parte y otra parte como en el 18, que en la novela no se llama el 18, pero todos van a saber y van a decir, pero ¿por qué no le pusiste el 18? Y yo pues porque le cambié cosas, entonces pues no podía decir que era el 18, pero todos los caleños vamos a saber que era el 18. Y ya no digo más de eso. Y estoy además haciendo un trabajo maravilloso para el Ministerio de Cultura, que es la investigación, porque el Ministerio de Cultura quiere construir una biblioteca de escritoras colombianas desde la colonia hasta nuestros días. Entonces estoy trabajando en la investigación para construir, para curar esa biblioteca de escritoras y es un trabajo arduo que me tiene investigando y escribiendo mucho sobre mis colegas de todas las épocas, ¿no? Desde los tiempos de la Nueva Granada. Y bueno, en esas estoy. Tengo muchas ideas y quiero empezar algo nuevo, pero me estoy tomando como unas vacaciones, yo creo que hasta enero. La siguiente pregunta es si fue una decisión muy difícil salir de la ciudad. No, yo tenía muchas ganas de irme a viajar y me fui a viajar y me encantó. Lo más difícil fue que yo tenía el pelo crespo, pues no lo tenía, lo tengo crespo y en esa época lo tenía largo y en el morral de mochilera, o sea, yo me iba de mochilera, entonces en el morral que llevaba era como que no me cabían los frascos para el pelo y yo tenía pues unos frascos de ese tamaño y entonces me rapé. Eso fue como lo más difícil de irme a viajar. No. Fue decir, pucha, si me voy a viajar con este pelo va a ser más difícil el viaje. Listo, me rapo. Y me rapé y viajé 3 años y estuve 3 años rapada y luego en la selva también era rico estar rapada, pero quería dejarme crecer el pelo y empezaba a crecerme y me daba calor y humedad y entonces me lo rapaba y estuve muchos años rapada. Claro, no hay fotos de eso, ¿no? Muchas, sí, hay. Ay, no, Mi primer libro publicado en 2003, si ponen cosquillas en la lengua en Google y buscan imágenes, voy a ser yo rapada. Ay, bueno, y la última, pues empezaron a preguntar, Diego, pero yo sé que el espacio es muy corto, pero la siguiente pregunta es el tiempo. ¿Cuál es la dedicación diaria que llevas para escribir la siguiente novela? Esta te la hace Angélica Escobar. Uy, Angélica. Tú te sientas así como García Márquez que se sentaba a las 8 de la mañana y le ponían su flor amarilla. ¿Tienes como un horario, como un trabajo así?
Pues a ver, García Márquez tenía Mercedes que le hacía todas las labores de la casa, ¿verdad? Yo hago mis propias labores de la casa y las hacemos en conjunto mi marido y yo, entonces pues no tenemos la comodidad de alguien o sea, yo no soy el señor de la casa el que atienden, yo soy la señora de la casa, entonces esa parte está, tengo un hijo de 5 años y entonces mi tiempo de escritura se reduce al tiempo en que mi hijo está en el colegio, cuando había colegio. Entonces cuando mi hijo se iba al colegio yo empezaba a escribir digamos, entre 7 y 8 de la mañana y escribía hasta la 1, 2 de la tarde. A esa hora almorzaba, me iba a correr y volvía para recibir a mi hijo del colegio. Y ya no para se imaginan, despedirme de este espacio, un saludo desde Coconut Grove. Lotaria Colombiana dice, te admiro muchísimo, me encanta verte. Estaremos desde aquí en Estados Unidos pendiente de ese gran premio. Ay. La perra, la protagonista de La perra se llama Damaris, es una mujer del Pacífico que tiene una característica especial y es que habla de un tema que mencionaste hace un rato y es la maternidad. Una mujer que se le dice, se califica como una mujer seca porque no ha podido tener hijos, pero justamente La perra nació, contrariamente nació mientras estabas esperando a Salvador. ¿Cómo te nutrió el estar en embarazo para sentir lo que era no tener hijos? Porque igual fuiste mamá ya pasado los 40, cuando Damaris ya había perdido todas las esperanzas de ser mamá en el libro. Claro, es que mira que pues yo no quería ser mamá y yo como a los 15 años dije no quiero ser mamá y me volví a hacer la pregunta y pues no quería ser mamá y lo tuve muy claro. Lo tuve muy claro hasta que de vieja me dieron ganas de tener un hijo. Pero entonces a nosotras las mujeres nos dicen que a los 40 ya se acaba tu edad reproductiva y que te jodiste si no pudiste tener hijos antes de eso y querías, pues ya te jodiste, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando a mí me dieron ganas de tener hijos tenía ese temor que iba a ser algo muy difícil, de que iba a ser terrible. Entonces creo que tuve un poco esas sensaciones que experimenta Damaris de que siente que de pronto su cuerpo le falla, ¿verdad? Ahora, yo quedé embarazada muy fácil, pero mi deseo por tener un hijo fue intenso. Eh, y creo que ahí encontré, una vez quedé embarazada, pude ver ese deseo como con los ojos de alguien que había logrado y que había satisfecho su deseo. Empecé también a mirar hacia el pasado, amigas mías que habían querido tener hijos y no pudieron por medios naturales, y a mí me impresionó mucho como todo lo que esto le hace a una mujer. Y son cosas generalmente de las que no se habla. Hablamos automáticamente de la maravilla que es la maternidad, pero no hablamos a veces de lo difícil que es quedar embarazada, no hablamos de las pérdidas, el 20% de los embarazos terminan en pérdidas, esas son cosas de las que no se habla. Y se habla de los aspectos bellos y positivos de la maternidad, pero no de la oscuridad que también la habita. Y creo que, pues, a mí eso es lo que me gusta explorar en mis libros. Y tampoco se habla de después del alumbramiento, que hay un despojo de todas maneras, tu cuerpo cambia y ha salido algo de ti que tienes que cuidar, que tienes que... Eso te genera eso que llaman que se empezó a hablar hace poco en realidad de la depresión postparto, pero hay un cambio que te revuelve toda la vida, ¿no? Sí, sí, es un cambio muy impresionante y entonces creo que quise hablar de eso y también me parece que escribí La perra como un ejercicio para entender el tipo de mamá que yo no quería ser, ¿verdad? Muchas veces las mamás es una señora que espera que sus hijos sean cierto tipo de hijos, esperan mucho de sus hijos y todos los hijos en algún momento somos la perra, que nos vamos y queremos hacer nuestra propia vida y muchas veces esa vida va en contravía de lo que tus padres quieren para vos y ahí hay un choque. Entonces también quería ilustrar, yo pienso que trabajar esa parte de mi maternidad y entender que mi hijo no era mío y que mi hijo no era una proyección y que mi hijo no debía ser de la manera como yo quería que fuera, sino que era un individuo independiente y que tenía yo que criarlo para que se fuera, no para tenerlo siempre a mi lado.
Tenemos otro testimonio, Pilar, y es de una escritora que además fue directora cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Aquí está Andrea Salgado, que te conoce además y es seguidora de tu manera de escribir. Yo creo que lo que ocurrió en Colombia cuando se publicó La perra de Pilar Quintana hace un par de años, en un país donde se publican tan pocos libros escritos por mujeres, fue precisamente que el libro hablaba de la maternidad, pero no hablaba de la maternidad desde el lugar de la entrega absoluta, desde el cuidado, sino que hablaba de la maternidad desde un deseo que se materializaba en el cuerpo, un deseo intenso y un deseo que llevaba a otra serie de emociones, como los celos, como la obsesión, como el deseo de poseer al otro. Y pues creo que precisamente ahí, en ese sentir, en esa búsqueda que hizo el libro, es donde se encuentra su virtud y donde se encuentra la capacidad que tiene de conectarse con los lectores. Ay, gracias, qué bonita esa mirada de Andrea, me encantó lo que dice y se conecta mucho con lo que yo estaba diciendo además. Qué buena lectura. Hay un dato que no conocen los cibernautas mucho y es que La perra la escribiste en el celular. A uno no se le ocurre que uno pueda escribir una novela en el celular, además mientras está dando teta y mientras está tratando después de que se duerma Salvador. ¿Cómo es eso de escribir en el celular? Mira, Diego, que en Jurassic Park hay una frase que a mí cuando me la vi por primera vez cuando era veinteañera, se me quedó grabada para siempre, y la frase estaban hablando de cómo todos los dinosaurios de allá del parque eran, no me acuerdo si hembras o machos, pero todos eran del mismo sexo para que no se pudieran reproducir. Y uno de los científicos dice, peligroso eso porque la naturaleza siempre encuentra un camino. Y yo creo que la escritura siempre encuentra un camino. En ese momento, yo tenía el plan de escritura de La perra, al que yo llamo escaleta en una libreta, lo había trabajado durante el embarazo, no sé, en los viajes de trabajo que tenía, en los aviones, había trabajado, yo ya sabía lo que quería contar, tenía como la lista de los capítulos, de los eventos, de las acciones narrativas que tenían que pasar para contar yo ese libro. Y eso es muy del trabajo del libretista y del guionista, ¿no? Sí, yo soy guionista, yo trabajo como guionista, ¿verdad? Solo que pues son guiones para que se publiquen como libros, pues. Y entonces yo tenía esa libreta ahí y cada vez que entraba al estudio yo sentía el llamado de esa libreta, yo la miraba y la libreta estaba ahí gritándome, ¿por qué me tiene abandonada? Venga por mí. Y pues yo la tenía abandonada porque tenía un recién nacido y luego un bebé de 6 meses, y acá ya tenía como entre 7 y 9 meses y ya era un bebé gateador, grande. Yo al principio me lo metía en un cargador y escribía pues así sentada en el computador con el bebé en el cargador, pero ahora esto ya era una cosota así grandísima y no me lo podía poner ahí, además tampoco se iba a quedar quieto. Y él hacía la siesta todos los días de 2 a 4 de la tarde. Y yo dije, yo ahí puedo hacer la siesta. Pero este man era un descarado y todavía tomaba teta y solo se dormía tomando teta. Y cuando se dormía me soltaba, pero si yo me iba, inmediatamente se despertaba. Él tenía que estar ahí como un animalito, pues oliendo a su mamá. Y entonces la única manera en que yo encontré, yo dije, voy a escribir en esas 2 horas, escribo un capítulo cada vez, o pues lo que alcance, eran como capítulos muy cortos. Y entonces empecé a hacerlo en el celular porque pues no podía hacerlo en el computador. Y así terminé el primer borrador. Pero además leía yo que eso te dio otra habilidad y es el hecho de fijarte mucho más, de ser más lenta a la hora de escribir, porque es que escribir en el celular no es lo mismo que escribir en un PC. Y ¿sabes qué también me dio? Me imposibilitó para escribir mierda. Tenía que escribir lo que quería contar, tenía que aprovechar esas 2 horas al máximo, no podía procrastinar, no podía hacer párrafos vagos, tenía que ir a lo que iba. Tenía 2 horas el tiempo para escribir un capítulo o una escena o un evento narrativo. Eso era lo que tenía, ¿verdad? Entonces pues así se fue escribiendo, así se escribió.
El primer borrador, que no es la novela, sino claro, solamente el primer borrador. ¿y el nacimiento de Salvador y el ser madre te cambió la mirada, te cambió, te generó otras expectativas, te llamó la atención sobre otros temas? Uf, mira, me cambió, pues claro, el nacimiento de un hijo le cambia a uno la vida. Primero, yo me acuerdo cuando mi hermana tenía a su hija y yo juzgaba a mi hermana porque se iba para un centro comercial el fin de semana, o la juzgaba porque dormía con su hija en la cama. Yo tuve un hijo y dormía con mi hijo en la cama y iba los fines de semana al centro comercial. Hay cosas que uno no entiende, sino cuando es papá y por las que uno juzga como a los que son papás, pero que uno no entiende sino hasta que es papá y hasta que no entiende sino el arduo trabajo que es. Y creo que bueno, eso por un lado, y en cuanto a la literatura, pues me hizo una persona mucho más práctica. No sé, uno a veces oye a los escritores hablando que solo pueden escribir si tienen un lapicero no sé cómo y una hoja de papel no sé cómo y si la casa está no sé cómo. Yo puedo escribir de cualquier manera. O sea, ahorita yo tenía todas esas maricadas, eso me quitó. Ahora yo 5 minutos, en 5 minutos escribo. Ahora que mencionaba un poco también a Pilar Reyes, la editora de Random House en España, yo le preguntaba en algún momento por el tema del ego del artista y me decía, es que todo artista tiene que tener un ego muy bien configurado, primero para construir un universo y hacérselo creer a otros. ¿Cómo es compartir la vida con otro escritor cuando hay dos egos tan fuertes? Además, Eduardo también es un autor que está haciendo su camino y ya ha tenido varios galardones. Entonces, ¿cómo es eso para no chocar y para de verdad volverse partners? Bueno, yo soy 10 años mayor que Eduardo y también 10 años, pues le llevo 10 años de carrera también. Entonces, bueno, está eso, ¿no? Cuando yo conocí a Eduardo cuando tenía 23 años y yo estaba casada con mi primer esposo y él era el mejor amigo de mi hermana, y yo era una escritora publicada y él era un jovencito que quería ser escritor y entonces él iba a mi casa en la selva porque pues chévere la hermana escritora de mi mejor amiga. Y entonces nos hicimos muy amigos. Entonces Eduardo y yo creo que además de pareja somos muy amigos, somos colegas, y nos gusta mucho hablar sobre creación, nos gusta mucho discutir sobre los mecanismos de la creación, nos gusta discutir nuestros libros, nos gusta ver películas y discutirlas, nos gusta discutir los libros. Creo que compartimos gustos, también nos alejamos en algunos gustos, somos muy respetuosos del trabajo del otro, pero también escribimos desde lugares completamente diferentes que no compiten. Yo pienso que yo soy una escritora que escribe no necesariamente de la realidad, pero sí de la experiencia, y soy una escritora poco imaginativa. Yo más bien lo que hago es coger hechos, emociones, eventos de la realidad y los deformo, ¿verdad? Los cambio y los moldeo para que quepan dentro de la ficción, para formar un universo coherente, un universo coherente. Él escribe desde la imaginación, y él crea universos que nada tienen que ver con este, ¿verdad? En cambio, mis universos son muy parecidos a este, son muy parecidos a nuestro universo real. Entonces creo que en ese sentido no competimos, sino que más bien tenemos miradas muy distintas como escritores. Él es mi primer lector, entonces cuando las primeras críticas que le hace a mis textos a mí me emputan, a uno le emputa mucho cuando uno le critican las obras, ¿verdad? Pero es algo que uno tiene que aprender a recibir callado, irse, calmarse y luego entender si la persona tiene razón o no y ya. Entonces, pues eso también a veces cuando critica mis textos me provoca matarlo, pero luego me calmo y digo, sí, tiene razón, voy a escucharlo y tiene razón, y si él lo está diciendo es porque quiere lo mejor para mí, para mi libro. Hace poco tuvimos en este mismo espacio a Ángela Becerra, otra escritora caleña que vive en Barcelona, Premio Planeta, pues que escribe otro tipo de literatura, más tema sentimental y tal, pero hablábamos de ese término que en realidad es un término peyorativo de la literatura femenina para clasificar a todo lo que sale de la pluma de una mujer. Y ella decía, mire, el amor en los tiempos de cólera es una historia sentimental, sí, es una obra magistral de García Márquez, pero si hubiera sido escrita por una mujer, de pronto habría sido calificada como literatura femenina. ¿Vos has tenido que enfrentar ese tipo de capotear ese tipo de comentarios? Toda la vida, desde la primera novela
y ahorita ya no tanto porque yo creo que ya pues ya me conocen y ya han leído otras entrevistas en las que pues critico eso, y también creo que nos hemos venido educando, muchos lectores nos hemos venido educando al respecto, ¿verdad? Y hemos venido entendiendo que la literatura de las escritoras pues tiene un lugar como tiene un lugar la escritura de los hombres, ¿verdad? Y que es el mismo lugar, que es el lugar de la literatura, y que lo demás son etiquetas que se le quieren poner, ¿verdad? Pero sí, para mí ha sido siempre y fue una constante lucha tener que responder en todas las entrevistas sobre eso. Y me daba mucha rabia porque a ninguno de mis colegas hombres les preguntan por la literatura masculina. Nunca. Viviana, nuevamente tenemos más comentarios de nuestros cibernautas. Hola, sí, pues siguen haciendo muchos comentarios, admiran tu literatura, por supuesto, te mandan saludos desde otras partes, desde Suecia, se han conectado, tengo aquí a Ana Lucía Cifuentes, a Zaida Patricia Colmenares también mandando mensajes, Gloria Inés Arias, y uno de ellos pues tienen que ver mucho con esta mujer con la que nosotras, sin ser escritoras, nos sentimos muy representadas por una mujer que reta su destino, que se cambia, que no se deja encasillar. Vemos cómo de ser tan citadina te fuiste a vivir a la selva y de pronto también tomas la decisión de dejar la selva y volver como a la ciudad, y ahora conformar una familia con tu hijo, con Eduardo. Entonces quisiéramos saber, digamos, qué hace clic en Pilar Quintana para tomar esas decisiones y cambiar completamente su vida, de ser citadina a irse a vivir prácticamente en la naturaleza, de estar en contacto con el acantilado de Juan Chaco, y después volver a tomar la decisión y decir, no, yo quiero otra cosa, y volver a empezar. Viviana, me hiciste caer en cuenta que después de vieja me volví convencional. No. No. Fui convencional como hasta los 26 años y después de los 42 otra vez convencional. Sí, qué raro. No sé, mira, yo creo que yo tomé la decisión de irme de la ciudad porque necesitaba romper y porque necesitaba encontrar mi lugar en el mundo, porque no estaba cómoda con el lugar en el mundo que se me había asignado. Ese lugar no era para mí, yo no quería estar ahí. Y dije, si me toca seguir aquí hasta que cumpla 57 años y me jubile, pues no, prefiero matarme. Y entonces dije, antes de matarme, más bien hago lo que quiero. Rompo con todo, vendo todo, me voy de viaje, me rapo y busco mi destino como escritora y como viajera. Y apenas hice eso, las ganas de matarme se me acabaron a los 2 días. Yo decía, jamás, la vida es maravillosa, y me empezó a gustar. Ajá. Claro. También encontré mi lugar, tuve la gran fortuna de que mi primera novela pues fue publicada y de que pude seguir haciendo una carrera como escritora, entonces también encontré mi lugar profesional y empecé a sentirme cómoda en ese lugar. Y luego volví a romper con la selva. Bueno, esa es una historia que es triste porque yo no decidí venirme para la ciudad, sino que yo tuve que hacerlo porque pues me divorcié de mi primer marido, se acabó la vida en común y tuve que salir de mi casa con mi ropa y con un computador y empezar de cero a los 39 años. Pero logras cambiar prácticamente tu destino. Y entonces eso lo veremos eso lo vemos de alguna manera en tus libros, pero seguramente lo veremos en las próximas obras. Bueno, vamos a ver, yo no escribo mucho. Mira que yo escribo mucho sobre las cosas que me pasan, pero no del modo en que me pasan. O sea, me invento, cambio tanto que al final es imposible reconocer a esa que soy yo ahí en mis libros. Es imposible saber qué es verdad y qué no, ni yo misma lo sé de lo mucho que está tergiversado. ¿Y a vos cómo te llegan las historias, o qué tiene que tener algo para que digas, ahí hay un próximo libro? Mira, por ejemplo, con La perra, fue cuando yo vi morir una perra en el lote de la selva donde yo vivía, y vi cómo la selva, los elementos, los gallinazos, los gusanos, acabaron con ese cuerpo en 3 días, y acabaron es que
en 3 días no quedaba nada, solo huesos y pelo. Y a mí eso me dije, yo recién llegada a la selva me quedé muy impresionada, era una imagen terrible, pero también de una fuerza muy, muy brutal, y a mí ahí se me definió la selva, ¿no? La selva era como un gran procesador, estaba ahí como siempre esperando dar el zarpazo para comerte. Y entonces esa fue la primera imagen, como la semilla de la perra, pero me demoré 12 años dándole vueltas a esa idea original hasta quedar embarazada para que ahí se me iluminara y dije, ya sé qué voy a contar. En otra entrevista vos decías que la maternidad además te descubrió que tenías elementos machistas dentro de tu educación y que los tenías asumidos. ¿Cuáles eran esos elementos y además cómo te volviste o qué es ser feminista hoy para vos? Pues mira que yo creo que yo en el 2003, en el 2007, yo creo que hasta el 2010 por ahí, yo pensaba que las feministas eran unas señoras amargadas, que que estaban jodiendo, que odiaban a los hombres y que tenían pelos en la chucha y que eran amargadas, ¿verdad? Y yo me sentía que yo ya estaba liberada y que yo estaba igual que los hombres y que cuál era la joda, ¿verdad? Y no me daba cuenta sí me daba cuenta de que mi escritura querían separarla por ser mujer, pero yo no sé por qué no hacía el cómputo de que, oye, eso es machista y oye, no estás en el mismo lugar, te intentan poner en otro lugar diferente al de los hombres. Y yo creo que poco a poco esas situaciones que me pasaban como escritora y que me pasaron como mamá, por ejemplo, cuando recién parida, apenas tuve a Salvador, Eduardo y yo tuvimos una entrevista de trabajo y era para la misma posición, pero no competíamos el uno con el otro porque había muchas plazas, y entonces a él lo ponían en un lugar y a mí en el otro, pero era para el mismo exacto puesto, solo que en 2 lugares diferentes de la ciudad. Y a Eduardo lo felicitaron por haber tenido un hijo y listo. A mí me preguntaron de 5 maneras distintas yo cómo iba a hacer para trabajar ahora que tenía un hijo. Y yo casi decía, pues que yo no parí con el cerebro, ¿verdad? Mi cerebro está acá, que con quién iba a dejar a mi hijo, que cómo iba a ser, que si en verdad sí estaba segura de que quería trabajar. Eso para mí, empecé a ver ese tipo de cosas y empecé a ver cómo operaba el patriarcado, el sexismo y el machismo a esos niveles. Y también empecé pues yo a descubrirme cómo yo había sido parte y era parte de ese mismo patriarcado cuando decía que las feministas eran amargadas, cuando estaba haciendo exactamente lo mismo que intentaba hacerme a mí el patriarcado cuando me decía que mi literatura era femenina, ¿verdad? Estaba poniendo etiquetas, estaba descalificando a las mujeres y entonces ahí creo que empecé ya no tanto a querer señalar el machismo afuera, sino más bien adentro y ver cómo operaba en nuestra propia casa. Y creo que con Eduardo hicimos un trabajo que fue muy impresionante porque además yo creo que uno descubre mucho el sexismo y el machismo cuando tiene un hijo, ¿verdad? Se concibe como que la que va a cuidar al hijo es la mujer y que ese es su deber y que nadie tiene que agradecérselo, en cambio que el hombre que cambia pañales y que bañó al hijo es un gran padre, ¿verdad? Pero que la madre que cambia pañales, pues normal, eso es lo que le toca porque es mamá, ¿verdad? Entonces empezamos a ver ese tipo de cosas en nuestra relación y a problematizarlas y a mirarlas, ¿no? A mirar ese monstruo que teníamos en la propia casa. Otro de los campos de trabajo tuyo es el de guionista y trabajaste el guión de Lavaperros con Antonio García Ángel, que es otro escritor caleño, que es, como lo mencionabas hace un rato, tu compañero de trabajo, tu socio. Sí. ¿Por qué tenemos que ver esta película cuando salga, que esperemos que abran las salas cuando se acabe la pandemia, esta película dirigida por Carlos Moreno? ¿Por qué la tenemos que ver y qué te dejó a vos? Mira, ayer estaba contando Carlos, ayer tuve un evento con Carlos porque van a presentar su película A Todos Tus Muertos,
va a salir en la plataforma digital de Cine Colombia, entonces estábamos presentando Todos tus muertos y estábamos hablando de Lavaperros porque uno de los actores con los que estábamos también trabajó allí, y estábamos Carlos, que fue el director, y yo la guionista, con Antonio García Ángel, y contaba Carlos que él estaba en el aeropuerto, o sea, yendo hacia el aeropuerto al Festival de Cine de Cartagena, porque al día siguiente presentaban Lavaperros, cuando lo llamaron a decirle cancelaron el festival, devuélvete para tu casa, y él se tuvo que devolver. Y contaba John Alex, uno de los actores, que él estaba allá en Cartagena, o que alguien le contó que hicieron una proyección con una sala ya con las medidas de bioseguridad. Entonces la película no se estrenó pues por unos días, y se estrenaba además el 16 de abril. Bueno, esta es una película que disfrutamos mucho haciéndola, también la sufrimos mucho porque duramos mucho escribiéndola. Antonio y yo empezamos a escribirla y pensamos en Carlos inmediatamente como director, porque los tres somos caleños y pertenecemos a la generación de caleños que crecimos en los años 80 en Cali, que conocimos la Cali de los años 80, que no es la misma de ahora y que no tiene nada que ver con la Cali de Caliwood de los años 70, que la ciudad dio un giro tremendo y se volvió la Cali de los 80 y luego la Cali de los 90, ¿verdad? La Cali de los traquetos. Nosotros crecimos en la Cali, del cartel de Cali, de los grandes capos, ¿verdad? Y en los años 90, esos carteles se desarticularon y quedaron unas estructuras pequeñitas donde ya los patrones eran unos señores que no tenían el gran poder, sino que eran unos capitos, eran unos baby cartels con unos jefecitos. Y esta película va de ese tipo de traquetos, y se trata de un traqueto al que se le está desmoronando todo. Se le está desmoronando el negocio, se le está desmoronando la vida familiar, lo persiguen enemigos por varios flancos, y sus lavaperros empiezan a mirarse unos a otros a ver si abandonan el barco o qué hacen. Entonces yo creo que es una película pues del Valle del Cauca, además transcurre en Tuluá, o sea, transcurre en Tuluá, y yo creo que habla mucho de esa época y habla de una mentalidad que persiste todavía mucho en el Valle del Cauca, ¿no? Ya casi para terminar, Pilar, Caperucita se come al lobo, que es la reedición que hace Random House de tu libro de cuentos, pero que además tiene nuevos cuentos y ha habido una revisión. Cuando revisas una historia del pasado, ¿cómo te das cuenta de cómo envejece, en el buen sentido de la palabra, una historia? ¿Qué te encontraste con Caperucita se come al lobo? Bueno, los cuentos quedaron casi iguales a como estaban en el original, pero había como dos frases que me molestaban, y las dos frases que me molestaban tenían que ver con feminismo, y eran frases que denigraban al feminismo, y entonces yo les di un giro. Que las escribió la Pilar del pasado. Las escribió la Pilar, que pensaba que el feminismo era una cosa de gente harta. No se Bueno, entendía ya para como terminar, feminista. estas preguntas, te voy a lanzar unas frases y tú respondes con lo primero que se te venga a la cabeza, sin pensarlo. ¿A qué huele el valle? Huele delicioso, a caña, tiene un olor tan particular. También huele feo porque a veces las quemas de la caña huelen feo. ¿A qué sabe? Alulada. ¿A qué suena? Salsa, obviamente, eso no había ni que preguntarlo. El tema que te obliga a levantarte de la silla y ponerte a bailar. Sonido bestial. Ajá. ¿Y tenés una orquesta favorita? Pues sí, a mí me gusta, pues a mí me gusta Héctor Lavoe. Mi cantante favorito es como Héctor Lavoe, y supongo que la Fania, ¿no? Y finalmente, el lugar del valle que vos crees que todos debemos conocer. Yo no sé, porque es que el Valle del Cauca es absolutamente maravilloso.
El Valle del Cauca es maravilloso, pero sabes que yo creo que muchos vallecaucanos del interior no conocen el Pacífico colombiano. Han ido al Caribe, han ido a Cartagena, pero no han ido al Pacífico que les queda ahí al lado. Yo creo que deberían cruzar esa cordillera y conocerlo, echarle una mirada y descubrirlo. Bueno, pues Pilar, de verdad, un placer, qué maravilla tenerte en Me Conecto con mi Valle. Muchísimas gracias. Seguimos cruzando los dedos de las manos y de los pies para que el 18 de noviembre ese National Book Award sea tuyo y podamos celebrarlo. Diego, muchas gracias por esto. Qué maravilla haber estado acá, qué invitación tan chévere y ojalá la próxima sea presencial. Pero por supuesto, y a todos nuestros cibernautas los invitamos para que el próximo jueves 12 de noviembre se conecten en Me Conecto con mi Valle, porque tendremos a un artista audiovisual que vive en Canadá, un caleño que se llama Jorge Lozano, que se ganó el premio de trabajo audiovisual más importante del Canadá y que además tiene un trabajo muy interesante, experimental, con inmigrantes y con sectores marginales. Ha hecho intervenciones en el distrito de Agua Blanca y en sectores marginales de Bogotá en sus viajes. Así que los dejamos con esta invitación para el próximo jueves, 6 de la tarde, 12 de noviembre. Se oye. Hola, soy Jorge Lozano, artista audiovisual que trabaja en cine y video experimental e instalaciones. Estaré en la Casa del Valle hablando noviembre 12 por Facebook Live. Los espero.